por eso, señora asambleísta, no se trata, porque es fácil, y lo digo con mucho respeto, porque es propio de la función criticar, pero otra cosa es sentarse en la audiencia. Otra cosa es sustentar, por ejemplo, el caso León de Troya, y fiscal, ¿por qué viene a acusar usted del caso León de Troya sin pruebas? Porque la asamblea me pide. No, así no funciona. Únicamente ustedes están para hacer control político, no procesal. Para hacer control procesal están los jueces. Entonces, es ante los jueces que nosotros tenemos que responder por qué un caso es y por qué otro caso no es. En el caso León de Troya y caso versus caso Encuentro. Como manifesté, el caso León de Troya, si bien inicia una noticia criminis por un parte policial que es remitido a la Fiscalía Provincial de Manabí con un fiscal de primer nivel que realiza varias diligencias y que no se llega a establecer como tal, y la base de esa investigación es la interceptación telefónica, que ahora aquellas escuchas, aquellas conversaciones se encuentran en el caso Encuentro, y por lo cual le invito a usted a revisar personalmente el caso, sacarán sus propias conclusiones que no existen elementos suficientes para acusar a persona alguna por tráfico ilícito de sustancias en ese caso. Pero sí existe conexidad, como usted bien lo ha referido, con los hechos que ya se encontraban investigando en el caso Encuentro. Conexidad porque hablaban, por ejemplo, de los repartos de encargos, de ubicar a personas en temas específicos para beneficiarse de contratos. Sobre eso se trata el caso Encuentro, y por lo tanto esta investigación, para que no quede archivada en la nada, ha sido referida porque además existe identidad objetiva y subjetiva, que significa que los mismos actores que participan en la investigación León de Troya también participan en la investigación Encuentro. Que lo mismo que están hablando en el caso León de Troya son los hechos investigados en el caso Encuentro. Y por lo tanto, como estrategia jurídica, se incorpora al caso Encuentro y se le da fortaleza para llegar a probar la existencia de una delincuencia organizada, de una estructura criminal donde efectivamente se encuentran procesados quienes han sido referidos por usted, señora asambleísta. El ciudadano Danilo C., que no le interesa a la fiscalía si es cuñado, hermano, pariente, hijo o sobrino de tal o cual autoridad, sino que la fiscalía persigue delitos, no personas, y menos por su condición de parentesco o afinidad, sea esta política o sea afinidad en carácter civil. Por lo tanto, se ha procedido a realizar la investigación, reitero, esta se encuentra acumulada y se presentará la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. Ya será el juez entonces quien le diga a la fiscalía, ¿sabe qué? Este elemento no tiene nada que ver con la investigación que usted me está diciendo, por lo tanto le excluyo como un elemento de prueba o le acepto como tal. No son ustedes, con el respeto que se merecen, señores asambleístas, yo sé que ustedes han sido elegidos por el pueblo, que responden a la voluntad popular, pero en las calles se escucha otra cosa. Sin embargo, quien tiene que hacer el control jurisdiccional no son ustedes. No son ustedes. Entonces no se puede venir a cuestionar por qué se acumula, por qué no se acumula, porque es la estrategia de uno de los sujetos procesales, que en este caso es la fiscalía, y está sometida al control jurisdiccional. Y será el juez el que llegue a establecer, cuando se obtenga una sentencia, si eso fue lo acertado o fue lo equivocado. También la segunda pregunta tiene relación con conexiones del ciudadano Dritan Yica y el gobierno del expresidente Lasso, como indiqué, y que también se me increpó en una comparecencia anterior. Yo no voy a revelar sobre las investigaciones que estoy realizando, porque únicamente están direccionadas a avisar a las organizaciones para que se pongan a buen recaudo. E insisto, la organización liderada por el ciudadano Dritan Yica también, entiendo, asumo mi responsabilidad, no se me entiende, hablo muy rápido. La organización en la que el ciudadano Dritan Yica y todas sus conexiones que han operado a nivel ecuatoriano en una operación en conjunto con el gobierno español y el apoyo también de Albania, se ha procesado ya en una actividad tripartita transnacional, y en el que el caso conocido como el caso La Pampa
estamos investigando delincuencia organizada para tráfico ilícito de sustancias y también por lavado de activos. Entonces, segunda pregunta, señor asambleísta, se encuentra procesado. Tercero, ha hecho referencia sobre si se encuentran en investigación los generales Vargas, que estaban encargados del tema León de Troya y que fueron ellos quienes dijeron que hay que cerrar esta investigación. También informé como parte del segundo punto, y esto me lleva a la pregunta cuarta, que tiene relación con el tema de la general Varela, y se encuentra, como había referido, en una investigación previa iniciada en el mes de marzo por parte de la fiscal provincial del Guayas. No es un caso que tenga fuero por tratar de generales que por ley no tienen fuero de corte nacional, sino en este caso fuero de corte provincial por ser excomandante de la policía. Y también usted ha hecho referencia que no fueron ustedes quienes pusieron este nombre, sino un ex asambleísta, y que entonces la violencia de género no estaría ahí. Pero el problema es que seguimos replicando los mismos patrones. Entonces, si una persona establece un tema, seguimos repitiendo, y eso también se genera y se convierte en violencia. Entonces yo sí hago un llamado, sobre todo a las mujeres. Ok, los casos los vamos a llamar como corresponden, poder policial. Y sí, forma parte de la investigación que nosotros estamos realizando, no solamente a la ex comandante general de policía, sino a la cúpula policial de ese momento que intervino en esta trama sobre el presunto delito que nosotros ya hemos referido. Lo propio sobre la denuncia que presentó el ex asambleísta Fernando Villavicencio. Todas y cada una de las noticias de delito, de las denuncias que se presentan ante la Fiscalía, conforme lo expliqué, por el principio de oportunidad, no pueden ser archivadas o guardadas en el despacho. Sí, se encuentra bajo investigación, y si ustedes me invitan, posteriormente podemos ver el número de diligencias, porque mientras está en investigación previa, yo no puedo revelar qué actos estamos realizando. En lo relacionado con el funcionario de policía, Ronnie Rangel, que usted indica que él ha aseverado por redes sociales, no procesalmente, dicho sea de paso, es que ese es el problema, porque una es la realidad procesal y otra es la realidad, es como un universo paralelo que se maneja a nivel de redes sociales. Entonces, usted ha indicado que por qué no se lo ha ingresado al sistema de protección de víctimas y testigos. En primer lugar, debo recordar a usted que según el artículo 5 del reglamento sustitutivo de asistencia en el SPAP, de asistencia a víctimas y testigos, esta se rige por el principio de voluntariedad, es decir, el ingreso es voluntario. Nadie puede ser obligado, y yo no voy a revelar en este momento las razones o todas las diligencias que la Fiscalía ha realizado para incluirlo al ciudadano. ¿Y por qué me estoy refiriendo al tema de voluntariedad? Porque también el sistema se rige por la reserva. Pero le tengo que decir que hemos realizado todas las acciones para precautelar la seguridad y la integridad de todos los intervinientes y partícipes, no solamente en este, sino en todos los procesos penales, que a diferencia de otro oficial de policía, por ejemplo, que también forma parte de este caso, sí se encuentra en el sistema de protección. Solamente ahí usted saque sus propias conclusiones. Es más, sin romper la reserva, esto sí se puede informar, fue llamado por más de 3 ocasiones. Sabrá él por qué no quiso acudir a la Fiscalía. También hizo usted referencia sobre temas y que por qué no se le ha tomado el testimonio. A ver, el ciudadano ha sido un agente investigador encargado de una investigación que se encuentra ya incorporada a un expediente, el caso Encuentro, y si es que él es suscriptor de un parte policial, ya será estrategia de la o el fiscal que sustancie la etapa de juicio, porque así funciona, para que rinda el testimonio ante el tribunal, porque eso es, el agente de policía es eso, agente de policía no es testigo, es partícipe del proceso penal, es quien recaba los elementos y le da los insumos y le va a ayudar posteriormente al fiscal a sustentar la acusación, porque el testigo es aquel que presenció los hechos, y si él firma un parte, lo que tiene que hacer bajo juramento es sentarse ante un tribunal y absolver las preguntas de la Fiscalía
y también de la contraparte, en este caso me refiero de los sujetos procesales que le harán el interrogatorio. Y dicho sea de paso, es obligación presentarse ante el tribunal. Ahí no existe la voluntariedad. También en su séptima inquietud hace referencia sobre el caso Encuentro, que se ha llegado a establecer sobre presuntas irregularidades de personas del Servicio Nacional de Aduanas, si es que se han identificado los nombres y qué se está haciendo al respecto. Como había referido, se han abierto una decena de investigaciones paralelas, dados los elementos encontrados en el caso Encuentro y por tanto están siendo objeto de investigación, no solamente lo referido en el caso SENAE, sino también en todos los temas que presuntamente son materia o que merecen una investigación también por este caso, que se han desprendido muchos casos. También, dicho sea de paso, vale recordar, por ejemplo, el caso Danubio, que también por ahí se dice que no se ha hecho nada, que no existe, ya existe una persona que ha sido con sentencia por procedimiento abreviado. Existen 7 u 8 personas más que se encuentran en etapa a la espera de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio y que tiene relación con, por eso me voy al caso Danubio, que tiene relación con los actos de corrupción identificados en el Servicio Nacional de Aduanas. Ese caso fue denunciado por la propia directora, se inició también una investigación y de ahí se han desprendido hechos. Y finalmente sobre el señor Pablo Ramírez, que goza de medidas alternativas. Que goce de medidas alternativas lastimosamente no le corresponde a la Fiscalía, toda vez que nosotros, en aras de nuestra responsabilidad, justificamos lo establecido en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Se solicitó la medida de prisión preventiva. De hecho, la semana anterior también se ha solicitado medidas cautelares sobre bienes que en su momento fueron negadas. Tanto estas medidas, la medida de prisión preventiva como la medida para retención de cuentas, bienes y otros valores, estamos insistiendo ante la autoridad y estamos a la espera de la resolución por parte del juez de la causa, en este caso el doctor Felipe Córdoba de la Corte Nacional de Justicia. También usted ha hecho referencia que por qué no se hizo, no se ha pedido la revocatoria. En este caso no se pide la revocatoria, no existe esa figura para pedir cuando se niega la prisión preventiva. Sí se podría apelar a la prisión preventiva, sin embargo, usted conocerá que la Fiscalía tiene estrategias de investigación. Y si me voy a detener y desgastar, como es lo que muchos procesados quieren, haciendo varias audiencias, dilatando o desviando la atención principal de lo que es recabar los elementos de cargo y de descargo, no vamos a caer en ese tipo de provocaciones y por tanto, por estrategia, la Fiscalía está a la espera de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en donde solicitará las medidas negadas con anterioridad. Además, debemos estar claros que las investigaciones de la Fiscalía no responden a los intereses del poder del Estado, sino a la verdad del expediente luego de un análisis técnico y jurídico. Por eso, señora asambleísta, no se trata, porque es fácil, y lo digo con mucho respeto, porque es propio de la función criticar, pero otra cosa es sentarse en la audiencia. Otra cosa es sustentar, por ejemplo, el caso León de Troya, y fiscal, ¿por qué viene a acusar usted el caso León de Troya sin pruebas? Porque la Asamblea me pide. No, así no funciona. Por lo menos en el sistema procesal no funciona así. Entonces, como digo, esta administración, y por eso es que le resulta incómoda, y no le tengo miedo al juicio político, dicho sea de paso, señora asambleísta, yo sé que forma parte de las obligaciones y también de sus competencias. Entonces, esta autoridad, esta administración durante los últimos 5 años se ha caracterizado por no responder a los intereses políticos, sino actuar con base a los recaudos procesales.